¿Puede existir una estrategia sin identidad? Vamos a descubrirlo. Sesión número 1, planeación estratégica. Bienvenido. ¿Puede existir una estrategia sin identidad? ¿Realmente podría existir una estrategia sin identidad? Son dos palabras muy fuertes y cuando implican poder se vuelven inconmensurables. Así que les hago la pregunta, como en cualquier tablero de ajedrez, porque vamos a posicionarnos en un tablero de ajedrez, estrategia. Hay que tomar postura. ¿De qué lado estamos jugando? Así que la pregunta para iniciar la clase es, ¿puede existir una estrategia sin identidad? Pero para poder responder esto, vamos a tener que hablar de qué es la identidad. Y para poder responder esta pregunta, tenemos que conocer los tipos de identidad. Así que empecemos por hablar de ellos. El primero de ellos, identidad individual. Y comencemos con temas profundos. El ser o no ser. Saquen sus cráneos y citen a Shakespeare. Porque en la identidad individual prácticamente respondemos a la pregunta de quién soy. ¿Soy o no soy? Y prácticamente la identidad personal, la identidad individual, a final de cuentas, identifica, identidad, identifica. Un perro es un perro, un plátano, un banano, es un banano, un humano es un humano. Incluso un unicornio tiene una identidad. Hay una forma de reconocer que es un unicornio. Hay algo que le da identidad. Hasta este momento todavía no estamos hablando realmente de cómo proyectamos esa identidad. Solamente la identidad. ¿Cómo identificamos que algo es? ¿Quién es? ¿Quién soy? Luego viene la identidad colectiva. Y aquí en la identidad colectiva, déjenme decir que prácticamente es cuando ya nos define a un grupo. Pongo el ejemplo de un bosque, porque un bosque es un bosque, pero sabemos perfectamente todo lo que implica un bosque. Un bosque no nada más es un conjunto de árboles, de hecho es todo un ecosistema. Hay un ecosistema a quien da identidad el bosque y hay una identidad colectiva, no podemos negarla, diría Juan Gabriel. Es lo que se ve no se pregunta, no se juzga. Y pues bueno, la colectiva responde a quiénes somos. Luego viene la identidad intelectual, cómo pensamos. No todo el mundo piensa igual, de hecho es muy raro que se encuentren personas que piensan igual, pero cuando existe esta resonancia colectiva, pues tal vez también podríamos tener una identidad intelectual colectiva. Y sí, eso permea y se vuelve una identidad cultural. ¿Qué compartimos? ¿Qué es lo que estamos compartiendo todos nosotros que al final nos representa, nos identifica? El dragón chino, el año chino, la forma en que los chinos reciben cada año nuevo. Pero no solo los chinos, cada cultura, cada identidad se vuelve exquisita, se vuelve única. Entonces, cuando respondemos qué compartimos, podemos encontrar una identidad cultural. De hecho, esto viene muy bien en tiempos de mundial. ¿No creen? Mundial 2026. La bandera, la cultura. En mi caso,
México, pero estamos viendo fenómenos y estoy seguro que vamos a ver fenómenos mientras que el mundial vaya avanzando. Hoy prácticamente estamos comenzando el mundial, pero ¿qué va a pasar cuando lleguemos a las semifinales? ¿Qué va a pasar? Porque ahí viene la identidad visual. ¿Cómo nos reconocen? ¿Cómo es que alguien más reconoce mi identidad? A nivel individual, a nivel colectivo, a nivel intelectual, incluso a nivel cultural. Hay una identidad visual, qué es lo que observan, qué es lo que ven de mí. Pero no se queda ahí, también hay una identidad verbal. Los cánticos, los acentos, cómo hablamos. Las personas alrededor del mundo, en esta parte tan bella de la globalización, hablamos distintos lenguajes, hablamos en diferentes ritmos, aunque hablemos el mismo lenguaje. Entonces, estas identidades nos comienzan a mostrar a este nivel la diversidad. Entonces también hay una identidad pues mayor, ¿no? Vamos a llamarle planetaria, pero cuando es mental, y solamente como un ejemplo conductual, ¿cómo actuamos? Esta identidad que define cómo actuamos ante las cosas, ante los sucesos, ante los eventos, ante la tragedia o incluso ante la alegría. Nuevamente, qué bueno que estamos por vivir un mundial. Hoy por hoy no sabemos a quién vamos a despedir. Hoy por hoy estamos todavía con todos los grupos completos y no sabemos quién está avanzando. Llevamos creo que 3 partidos disputados. Entonces, ¿cómo nos conducimos a través de nuestra realidad, nuestro presente? Y bueno, pues eso evoluciona a pensar en el futuro. ¿Qué futuro estamos intentando construir? En esta identidad que estamos sosteniendo, esta identidad que nos representa, prácticamente también tenemos que responder a futuro. Si tenemos una inteligencia, debemos ejercerla. Si ejercemos la inteligencia, bueno, en el futuro estamos intentando construir, estamos intentando transmutar, estamos intentando convertir, materializar. Pero esa identidad se vuelve estrategia. ¿Por qué? Porque yo pretendo de mí, de la empresa, de mi cliente, del mundo, de mi comunidad, esto a futuro. ¿Sale? Ahí es algo que vamos a ir adentrándonos mientras avancemos en clase. Después viene una identidad simbólica. ¿Qué representamos? Nuevamente, un poco de mundial, aprovechando la tendencia, la camiseta que portas, qué símbolo es el que estás defendiendo, de qué equipo eres, usan tendencias, ¿no? O sea, sabemos que viene el último mundial de CR7, de Messi, de Modric, de Salah, o sea, vienen emociones fuertes, vienen símbolos, vienen leyendas. Entonces, aquí en los símbolos, ¿qué representamos? Y los símbolos de repente pueden ser muchos. Aquí entran las marcas, las religiones, los países, los equipos, etcétera, etcétera. Símbolos. Y al final, no menos importante, pero sí creo que de las más nuevas, identidad digital. La identidad digital es todo aquello que ha dejado huella dentro del Internet, nuestra marca personal. De hecho, este ejercicio es algo increíblemente potente. El saber cuál es tu identidad digital a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel intelectual. La red, la web, tiene muchos datos, tiene historia, tiene patrones y está conectada a millones de personas. Así que toda esa identidad digital condensada, sí o sí, nos puede hablar de identidad. Pero pues a todo esto, ¿qué es una estrategia? ¿Qué es una estrategia? Yo aquí pretendo, porque sí pretendo,
darte 2 segundos. Piensa qué es una estrategia. Nuestro cerebro, nuestra mente, cuando escucha la palabra estrategia, muchas veces, según nuestro pensamiento, nuestro criterio, nuestras creencias, solemos pensar inmediatamente en algunos escenarios, como las empresas, los presupuestos, el ajedrez, el fútbol, la NFL, planes de acción, campañas, grandes organizaciones, la guerra misma. Sin embargo, antes de preguntarnos qué vamos a hacer, existe una pregunta mucho más importante. Y esta pregunta tiene que resonar. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿O naciste de la nada? No, o sea, esto es nihilismo puro. De la nada, nada nace. ¿Quién soy? Entonces, si te fijas, en esta primera sesión tenemos preguntas profundas. Todo nace aquí, en quién soy. Después viene la parte de que alguien me observe, pero primero tengo que responder quién soy. Creo que la mayoría de las personas, la mayoría de las entidades o seres vivos, nos pasamos mucho tiempo tratando de descubrir quiénes somos. Entonces, si vamos a usar la estrategia para tratar de explicar esto, toda estrategia surge de un sujeto que observa la realidad. Eso es importante. Un sujeto debe de tener la capacidad de observar la realidad. ¿Para qué? Para interpretar su entorno. Para ello, para ello, va a tomar decisiones que le van a ayudar a construir un futuro deseado. Por ejemplo, aquí en pantalla, un bebé. ¿Quién soy? ¿Qué es? ¿Qué es un bebé? ¿Qué es un bebé? Y aquí les doy la bienvenida a este concepto de la relatividad. Porque cuando hago esta pregunta de qué es un bebé, el pensamiento viajó increíblemente rápido y algunos de ustedes, tú que estás del otro lado de la pantalla, pudiste pensar en ese bebé a corto plazo y otros lo hicieron a muy largo plazo cuando fallezca el bebé. Y eso es una habilidad, pero es una habilidad que en teoría todo humano posee, el pensamiento. Entonces, en esta línea del tiempo, si nosotros nos felicitamos, si nosotros nos aplaudimos, porque al final del día hemos logrado observar lo que significa en estrategia ver, palpar, observar escalas temporales distintas. Su pensamiento en este pequeño ejercicio pudo lograr que algunos de ustedes o tú imaginaras a ese bebé cambiándole el pañal, llorando, aprendiendo a ir al baño, un poquito más adolescente, metiéndose en problemas, adoptando su primer perro, inscribiéndose en la escuela de artes, pasando una pandemia, viviendo una guerra, enfermándose, llegando al hospital y pues al final este pequeño ejercicio, yo quiero decirles felicidades porque ahora eres un observador del espacio y del tiempo.
Sí, así, sin vender absolutamente nada. Ya lo tienes. Si entendiste lo que acabamos de ver con el bebé, ahora eres un observador. Y aunque aquí yo te pueda decir, ups, porque símbolos, identidades, la realidad es que cuando te vuelves un observador, tienes que comprometerte con con una pequeña regla del observador. Y esta regla se conecta muchísimo con las clases de español básico. Pepe juega con la pelota. Pepe, el sujeto, juega, el verbo, con la pelota, este predicado, pues al final lo que hace es darnos cuenta que Pepe, el sujeto, es quien moldea la realidad. Así que toda estrategia surge de un sujeto que observa la realidad. ¿Para qué? Para interpretar su entorno y poder tomar decisiones para construir un futuro deseado. Hipótesis número uno. No puede existir una estrategia sin identidad. Según esto, porque esta hipótesis surge de que muchas veces los clientes pues cometen un error y creo que muchos de ellos no lo notan. Pero para ello primero te tengo que explicar pues de dónde parte toda estrategia. Y son cuatro elementos fundamentales. Esos cuatro elementos tienen que funcionar al mismo tiempo. Si no funcionan al mismo tiempo, prácticamente no estás aplicando una estrategia. Y la vamos a llamar el 3 más 1. Y son los elementos fundamentales en la estrategia, como ya lo dije, fundamentos son lo que no se mueve, son lo que soportan la estrategia. Así que no los podemos evitar. Número uno, la identidad. Como ya hablamos, quién soy, quiénes somos, qué creemos que nos hace diferentes. México contra... Uy, a mí me encantaría este mundial ver un México contra Argentina. Para ver realmente qué nos hace diferentes. Yo me he encontrado muchos colegas argentinos trabajando en México y muchos de ellos son unos cracks dentro de la producción de eventos, dentro de la mercadotecnia, dentro de la publicidad. Los argentinos son muy buenos en la publicidad. Entonces, en esta competencia que a veces existe entre las profesiones, bueno, identidad. Dos, la dirección, ¿a dónde nos estamos dirigiendo? La estrategia tiene una dirección. ¿Qué futuro estamos intentando construir? Recuerden que el sujeto es aquel que pretende construir ese futuro o llegar a ese futuro y se responde a sí mismo hasta dónde quiere llegar o hasta dónde puede llegar. Y el elemento 3 sería la ejecución. Prácticamente es como cuando van a ejecutar a alguien, valga bueno, valga esta comparativa, porque cuando ejecutan a alguien, gritan, preparen, apunten, fuego. Hace mucho que yo no veo esa secuencia, pero antes salía mucho en caricaturas, Bugs Bunny, Mickey Mouse, no sé, puede haber varias marcas, pero sí usaban mucho esto. Prepara, apunta, fuego. Entonces son tres pasos.
Te preparas tu identidad, apuntas, das una dirección y al final disparas, ejecutas. Y ahí respondes esta pregunta hermosa que dice, ¿qué decisiones debemos tomar hoy para acercarnos a ese futuro? El que sea, ¿eh? O sea, puedes a lo mejor tener un antojo inmediato de comerte un bolillo con frijoles, un taco, echarte un café, un mate, no sé, realmente en el futuro puede haber distintas opciones. Pero ¿y cuál es el más uno? Profe, la adaptabilidad. ¿Por qué? Porque nada ocurre como lo planeamos. Y creo que esa es la parte central de esta diapositiva. Nos tenemos que aprender a adaptar. De hecho, ahí podría mencionar a Darwin, ¿no? O sea, prácticamente aquel que se adapta a su entorno más rápido tiene mayores probabilidades de supervivencia, sobrevivencia, de existir. Así que si el plan no está saliendo, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Aquí es en donde vamos a encontrar el error más común del que les estaba hablando. El error más común entre todos nosotros, entre todas las personas, es que comenzamos por la ejecución. Las personas quieren vender, las personas quieren emprender, las personas quieren casarse, las personas quieren crecer, quieren ser exitosos. Aquí la verdad es que pocas veces, estadísticamente es la minoría, los que se detienen a preguntarse quiénes son realmente y qué significa para ellos el éxito. De hecho, esto es parte de nuestro día a día como sociedad después de un auge en el emprendimiento, porque el error está en que muchos planes funcionan técnicamente, pero fracasan estratégicamente. Ese es el error, porque no estamos comenzando por la preparación, estamos empezando por la ejecución. Si empiezas a vender antes de estar listo, difícilmente vas a vender bien. Si te casas antes de conocer a la persona, probablemente termines en un divorcio. Si pones un negocio antes de tener sostenibilidad en tu vida, probablemente el negocio no florezca. Pero todo eso son hipótesis. De cualquier forma, estratégicamente se está fracasando. Así que definamos estratégicamente qué le conviene a la identidad para protegerse. Porque aquí encontramos algo fascinante. El ataque más peligroso no siempre es el primero, sino aquel que logra que el sistema deje de comportarse conforme a su identidad. De hecho, esto tenemos que entenderlo. ¿Para qué? Para poder aplicar y poder defender. Toda estrategia, muchas veces, como dije, postura. Atacas, defiendes, neutral. Pero cuando estamos hablando de identidad y sobre todo la individual, el ataque más peligroso no siempre es el primero, sino es aquel que logra que el sistema deje de comportarse conforme a su identidad, que deje de ser como es. Antes de abordar la siguiente hipótesis, me voy a permitir mostrarles un caso en la activación del Mundial 2026. De hecho, ahorita me voy a quedar aquí con ustedes para ver también reacciones mías, porque esta historia es la primera vez que la cuento y tiene horas que acaba de suceder. Inauguramos el 11 de junio 2026 y pues prácticamente la pregunta es, ¿qué ves aquí? Te voy a dar unos segundos para que pues veas qué ves aquí.
Yo estoy viendo mi mano. Ahí está mi mano. El profe está frente a una activación. El cielo está bonito, los árboles están verdes, estuvo cayendo mucha lluvia, de hecho ahí se ve todavía el pavimento mojado. No sé, nuevamente, la pregunta es para ti. ¿Qué ves? Recuerda que estamos en una clase de planeación estratégica. ¿Qué ves desde la planeación estratégica? Y yo voy a comenzar por decir lo obvio. En marketing estamos viendo una activación, estamos viendo una agencia, estamos viendo promotores, estamos viendo una marca, una actividad, publicidad, estructuras, el venue, ¿no? Ahí donde estuvimos haciendo la activación, mercados, porque pues podemos ver a la gente pasar, podemos ver cómo la estructura se mueve, ¿no? En tiempo real. Eh, en lo obvio, aunque aquí no lo vemos en esta foto no tomé al aficionado, pero sí sé que en esa historia hay aficionados. ¿Por qué? Porque hay una actividad ocurriendo en tiempos del Mundial, eso sí lo alcanzan a ver por ahí. Y pues el aficionado, la gente, muchas veces cuando ve una fila, pues se acerca nada más a ver aquí que regalan. En la actividad, el papá de repente puedes observar cómo dice, a ver hijo, mete gol tú, que tú eres el bueno. Y la familia se une. A mí se me hizo muy bonito, y digo aquí en polémicas, la gente festeja como CR7 aquí en la calle, ¿no? Entonces trasciende y ves cómo incluso el aficionado puede vivir el mundial de primera mano. Y por otro lado, pues también puedes observar quién trae la remera de Messi, justamente quién trae la del CR7, la de Modric, la de México, la verde, cuál es original, cuál es pirata, etcétera. Y al final podemos ver, entre comillas, y lo voy a poner así, entre comillas, porque al final podemos ver un poco del trabajo del gobierno, ¿no? Aquí, en tiempo real, está sucediendo que se supone que teníamos que terminar la línea del metro, su restauración, este nuevo diseño que le pusieron al metro, súper bonito, ajolotizado, porfiriciado, Porfirio Díaz estaría muy orgulloso. Esperen, clase. Gobierno, trabajo, compromiso, seguridad, comunidad, y ahí se me fue un error. El trabajo del gobierno, el compromiso que tiene con nosotros el gobierno. Esto no está pagado, de hecho esta clase es ajena a cualquier partido político, pero pues sí tengo que mencionar que aquí la agencia necesitó de permisos que se gestionan directamente con gobierno, necesitó de seguridad social, seguridad como estamos viendo ahí, no nada más policías, sino también ambulancias, bomberos, tomar en cuenta la comunidad para poder pues no nada más hacer una activación, sino hacerlo en regla y que todo mundo fuera parte de una actividad bonita, saludable y del Mundial 2026. Luego, lo no tan obvio, porque ahí es en donde se vuelve muy bonito y a mí me emociona compartirte esta experiencia en clase, en esta sesión, porque al principio la foto ya era algo real. Esto que estás viendo en pantalla son unos renders que se entregaron hace ya más de un año con la idea y la estrategia a desarrollar de los tosticentros, de los tostitos, de este eslogan de vamos con todo, la idea que ya traían de convivir con la gente durante el mundial. De hecho, yo por ahí en redes sociales pedí que si veían algún tosticentro le tomaran foto y me etiquetaran. ¿No? Porque a final de cuentas, estos tosticentros, estos renders, hacen que yo sea parte de la historia que se estuvo trazando desde hace más de un año y medio para llegar y culminar en la actividad del Mundial 2026. Solamente es para ilustrar que las marcas no dejan nada al azar, sino que desde hace más de un año se está trabajando
con la identidad, con la estrategia, con el objetivo que al final es conectar con el aficionado que pues en este partido, en esta emoción, conecta con el moncho, conecta con el estrés, la ansiedad y obviamente el crunch de los tostitos ayudan a mejorar. Pero pues eso ya sería mercadotecnia aplicada, ¿no? Así que vámonos hacia donde me emocioné. Pues ahí está el camión, ¿no? O sea, la idea general de este pitch, de esta idea, de cómo se vendió a PepsiCo esto, ¿no? O sea, a Tostitos, pues es que Tosticentros, el producto como tal, tenía que estar en el lugar donde estaba ocurriendo la acción, ¿no? De hecho, yo en aquel entonces me imaginaba justo, ¿no? En la Vuelta al Ángel cuando gana México, que de hecho ahorita el inicio fue una locura, ¿no? 400,000, no sé cuántos estuvimos ahí, pero la Vuelta al Ángel se volvió algo icónico y pues está ocurriendo en casa el Mundial, esto tenía que sí o sí suceder. Entonces ver el camión de Tostitos enfrente de mí hecho realidad, pues fue algo increíble, ¿no? O sea, para mí fue como anotar un gol, hice mi su, pero esto es la previa de la estrategia. Porque también aquí en lo no tan obvio, la fase uno es el render, es la idea, pero después viene toda una fase 2 enorme, porque durante año y medio se hizo planeación. ¿Dónde va a ocurrir? ¿En qué lugares? ¿Con qué presupuesto? Porque al final del día se necesita tener un presupuesto para ejecutar las ideas, una logística que permita que todo fluya de la mejor manera, empezar a conectar con los proveedores para empezar a construir, para empezar a pintar, para empezar a mandar a producir. Tenemos que conseguir permisos, entonces hay que contactar con delegación, tenemos que conseguir al DRO, tenemos que conseguir al presidente si es necesario, pero en la fase 2 todavía no hay un show, todavía no hay este escaparate luminoso y lleno de glamour de la mercadotecnia, del marketing, pero sí hay muchas personas, hay mucho personal. Aquí en la fase 2 es donde conectas con las personas que al final del día se ponen la camiseta y empiezan con toda la construcción de la idea. La fase 3 viene la ruda, porque ahí nos hemos puesto los guantes para entrarle a la construcción, hemos agarrado pues hasta taladros para hacer montaje, para hacer producción, y eso es lo bello, ¿no? O sea, cuando empiezas a ver cómo la idea empieza a transformarse, cómo esa estrategia y esa idea de yo quiero estar en el lugar donde está ocurriendo el festejo, se transforma y empieza a tomar forma. Y llega a la fase 4 que sería la implementación, lo que ya estamos viendo ahí en la fotografía, la activación, el momento bonito, el que brilla, en donde la mamá le está grabando el video al hijo y el hijo hace su, ¿no? O sea, ese momento bonito es el que permea, el que trasciende y que al final se vuelve publicitario. Publicidad boca a boca, por ejemplo. Entonces, ahí está. Esto es real, ¿no? O sea, llegamos ahí, lo vi, el vamos con todo se mantuvo, o sea, prácticamente la idea original llegó a su fin. Entonces, estratégicamente, hasta este momento, podemos decir, funcionó. Pero es que en este momento nosotros estamos viendo lo obvio. Pero hay una fase 5 y una fase 6. En la fase 5, de repente entra lo que muchas veces en producción, y no me gusta porque no me gusta, pero así suena y así es. Estamos en llamas, estamos en emergencia, nada se resuelve, todo se está cayendo, está colapsando, es crisis, momento de crisis, los clientes desaparecen, las agendas cambian, las certezas que se tenían se rompen, y pues ahí entra la palabra de la adaptabilidad. ¿Qué hacemos ahora?
Porque aquí en lo no tan obvio no sabemos qué pasó, pero pues resulta que perdimos al cliente. Perdimos al cliente. Eso fue lo que pasó. Y no lo perdimos por haber sido malos. No, no fue por una mala ejecución. La perdimos por diferentes circunstancias. La perdimos porque sí la perdimos por el clima. El 11 de junio estuvo muy bonito, de hecho creo que se notan los estragos, pero bueno, el 11 de junio estuvo muy bonito. Creo que jamás había sentido una emoción tan grande de pertenecer a un evento tan grande. Se rompió récord a nivel mundial de rating. Pero lo más precioso de ese día, aparte de que fue mi cumpleaños, es que empezó a llover y a pesar de la lluvia, los fanáticos estaban ahí, sí o sí, jugando con el balón, dispuestos a estar en la lluvia, pero el cliente no pensó lo mismo, ¿no? O sea, al final el cliente dijo, no, la lluvia hace que tenga menos gente, la lluvia hace que, pues, mi producto perezca, así que nos vamos a retirar, nos vamos a ir a otro lugar, lo sentimos, ahí nos vemos. Entonces, con eso, con este ejemplo, dejo una pregunta. Y luego, después de que perdimos al cliente, ¿qué sigue? Perdimos al cliente y son varias razones. Realmente aquí entran varias razones. Y la principal, clima, tráfico, presupuesto. No lograr el objetivo, pero todo esto tiene consecuencias. La gente se quedó sin trabajo, se cancelaron fechas. Al final, nada sucedió de la forma en la que se planeó. Y todo fue por el clima, por cosas que no se pueden controlar. Entonces, nuevamente, porque esa es la parte padre de esta pregunta, nuevamente hacemos la pregunta, ¿qué tuvo que ocurrir para que esto fuera posible? Hagan esta pregunta en cualquier situación. Esa es la invitación y esa es la clase, esa es la sesión. ¿Qué tuvo que ocurrir para que el cliente decidiera mejor retirarse y destinar ese presupuesto a otro lugar? ¿Qué tuvo que ocurrir para que esto fuera posible? Y ahí ya podemos entrar en una segunda hipótesis. No puede existir una decisión sin consecuencias. En el último caso, que un cliente, una marca, haya decidido algo, trajo consecuencias. Insisto, la gente, por ejemplo, el aficionado, no perdió gran cosa porque al final del día la activación, la experiencia era en tiempo real. Eh, Aunque se cancelara, las siguientes fechas, pues la gente ya no las conoció y no había una promesa por cumplir. Pero cuando esa decisión conlleva una promesa, una garantía, las consecuencias son inevitables. Así que respondamos, veamos qué tal esta hipótesis. Para entender esto, lo primerito que vamos a observar es que toda acción genera consecuencias primarias, consecuencias secundarias, consecuencias terciarias. Las consecuencias primarias son aquellas que esperamos en primera instancia. Secundarias son las que no anticipamos inicialmente. Y por último son las que modifican el sistema mucho tiempo después. En el ejemplo, aprovechando el soccer, fútbol, un niño patea una pelota al patio del vecino. Esta acción per se no tiene nada de malo,
Pero si observamos a ese niño durante el evento, la primera consecuencia es que la pelota, pues, se fue al otro lado y él deja de jugar. Luego, esa pelota, al estar en la casa del vecino, probablemente el vecino no se encuentra en su casa. Y pues eso no estaba anticipado. Y en esta consecuencia terciaria, de repente, pues cuando llega el vecino y ya podemos hablar y pedir nuestra pelota, bolita, el vecino nos comunica que rompimos una ventana y hay que pagarla. Entonces el sistema se modificó mucho tiempo después de la acción y todo fue en una oración muy simple. Un niño patea una pelota al patio del vecino. Ya, esa fue la acción, ahí está el sujeto. Entonces, si utilizamos la estrategia para comprender cómo funciona el sistema, la planeación estratégica no consiste en controlar el futuro, consiste en comprender los sistemas donde actuamos, donde existimos, donde ejercemos nuestra existencia. Un estratega entiende que toda decisión altera algo. Por ello, antes de actuar hay que generarnos esta pregunta, hay que preguntarnos, ¿qué consecuencias puede tener esta acción? ¿Puede generar esta acción? Esa es una. Dos, ¿a quién afecta? ¿Qué ocurrirá después de esto? ¿Y qué va a ocurrir después de eso? O sea, todavía hay consecuencias. Recuerden que es primario, secundario, terciario. Vamos a hablar de unas semillas. Eso que está en pantalla son unas semillas. Viles puntitos. Son unas semillas. La identidad, lo que las identifica es que son unas semillas. Pero para poder hablar de la consecuencia, de la gravedad de las cosas, vamos a citar a Isaac Newton para que caiga la manzana y vamos a hablar identidad semillas de manzana. ¿Qué tuvo que ocurrir para que la manzana existiera? Pues en primer lugar, tenemos que tener semillas, pero esas semillas están dentro de la manzana. Esa manzana que cayó del árbol para demostrarnos que la gravedad, las consecuencias existen, pues prácticamente cae y necesita un proceso. Pero ya no son las semillas de la manzana. Ahora estamos hablando de la manzana. Identidad manzana, una fruta. ¿Qué identifica a la manzana? ¿Qué características tiene la manzana? Pero esta manzana, pues al final, la fruta, pues también es una estrategia. También es una estrategia de evolución a través del tiempo. Resulta que tenemos desintegradores en donde si una manzana cae del árbol y nadie la come, los que la van a comer se llaman desintegradores, porque pues al final es alimento y están desintegrando el alimento. Desde esa función, los seres humanos somos exactamente iguales. Consumimos el alimento para desintegrarlo y nutrirnos a partir de él. Lo bonito en observar es que esta hormiga termina por comer, por desintegrar completamente la manzana, deja expuestas las semillas. Y estas semillas, a partir de que quedan expuestas, a partir de que su identidad se hace visible, sabemos que tenemos semillas. Primer cuestionamiento de qué son las semillas. Pero una vez que hay semillas, lo siguiente que necesitamos, el siguiente elemento en la estrategia para que esas semillas evolucionen, trasciendan, pasen de nivel, pues necesitamos agua. El agua, incluso a nivel planetario, sabemos que es muy difícil de encontrar en el universo, aunque ya hemos encontrado. Pero bueno, aquí en el planeta Tierra hay agua. Esas semillas necesitan agua, pero también necesitan condiciones. ¿Qué necesita una manzana para poder germinar? Por eso a mí se me hace tan bonito el observar antes de crear una estrategia.
porque de hecho prácticamente la naturaleza así funciona. Para que una estrategia exista y mejore las condiciones de una especie, necesita pasar años, optimizar procesos, optimizar la biología misma, nuestro cuerpo mismo, para mejorar, evolucionar. Así que parte del proceso va a implicar que esas semillas germinen. Una manzana, seguimos hablando de la manzana. Pero antes de que la manzana ocurriera, primero germinaron unas semillas, existieron condiciones suficientes para que esa plantita, esa germinación pudiera brotar. Además, pasaron los años, porque pues para que exista un fruto deben de pasar años, y eso quiere decir que el árbol tuvo que encontrar las condiciones idóneas. Tuvo que encontrar las condiciones idóneas para crecer. Un árbol grande que da frutos, muchos frutos, pues sí, actualmente ya es más creación de la ciencia, el control, pero en realidad por evolución ese árbol tuvo que encontrar condiciones para poder prosperar, un entorno, un sistema. Y todavía después, aparte de que el árbol tiene que crecer, pues tiene que pasar este proceso de polinización. Tienen que empezar a llegar estos polinizadores para que esas flores hermosas que está dando el manzano se vuelvan manzanas. El manzano tiene estas flores para reproducirse. De hecho, estamos la humanidad esperando a que se dé este reconocimiento a que la vida vegetal, los árboles, las plantas, son inteligencias, son vidas importantes, incluso más que nosotros. Y si se fijan, estos elementos que tenemos en pantalla, lo que nos están contando es qué tuvo que suceder para que existiera la manzana. Pero aparte de todo esto, hay un factor principal ahí en medio, porque ahorita hablamos del entorno, de las condiciones, pero no hablamos del factor tiempo. Porque a final de cuentas cada una de estas cosas necesitó un tiempo, una temporada. No todo el año es temporada de manzanas, no todo el año es temporada para germinar, no todo el año es temporada de lluvias, no todo el año los árboles pueden sobrevivir, no todo el año hay polinizadores, no todo el año hay flores. Entonces el factor tiempo se vuelve determinante en una estrategia. Una semilla no controla la lluvia. Una semilla no puede controlar las estaciones, pero su desarrollo, el desarrollo de esta semilla, sí depende de las condiciones que la rodean. Pregúntate eso unos segundos, porque prácticamente nosotros funcionamos igual. Y no solamente nosotros los humanos, también las organizaciones, las marcas, una relación de pareja, de familia, de amistades. Incluso una persona no puede controlar su entorno. El entorno, lo que nos rodea, podemos manipularlo, podemos observarlo, pero realmente el control total no lo vamos a obtener. Y esa premisa y esa idea, mientras más la aceptemos, mejor nos puede ir en la estrategia, porque eso tiene que ver con la adaptabilidad. ¿Sale? Porque si nosotros comprendemos esto, ¿no? O sea, no nada más nosotros. Si observamos a las plantas, ellos comprenden, bueno, ellas, las plantas, comprenden mejor su entorno, lo perciben y se preparan para poder sobrevivir en él. Estamos hablando de evolución, de adaptación. Darwin, ¿estás ahí? Ahí en pantalla, pues con mucho orgullo y con mucho cariño les comparto una Lophophora williamsi. Ella vive aquí en el laboratorio de la Madhouse, ella está custodiada por mí. Esa fotito que tienen ahí en macro fue tomada por mí.
Y se las muestro porque a final de cuentas podemos observar cosas a detalle de la especie, de su identidad. Sale en primer lugar, ese espécimen no tiene más de 2 milímetros, 3 milímetros de tamaño. Esas pequeñas fibras, esos que se ven ahí, esos tricomas, son para poder captar el agua del ambiente. Entonces, la supervivencia de una especie no podemos dar por hecho que no son inteligentes cuando al final perciben el entorno para adaptarse a él. Eso habla de una inteligencia que está siendo ejercida. Entonces, desde ahí creo que como seres humanos inteligentes que podemos planear estratégicamente y reconocer otras inteligencias, bien podemos desde esta clase decir, hay más inteligencias que nos rodean y claro que perciben su entorno. Así que podemos empezar a despedir, a decir que planear estratégicamente es observar un sistema. Una vez que observamos ese sistema, tenemos que comprender el entorno. Este entorno en donde ese sistema existe. Entender este entorno en donde estamos existiendo, donde existe el sistema, donde existimos nosotros, donde existe una entidad, una identidad, nos va a ayudar a tomar decisiones que aumenten la probabilidad de construir ese futuro donde nos desarrollamos, donde existimos, donde nos proyectamos, donde deseamos estar. Pero también tenemos que estar conscientes de que los recursos son limitados. Por eso también ponía el ejemplo de la semilla, porque no necesariamente la semilla está bajo el cuidado de alguien, simplemente está adaptándose al entorno donde existe. Si logra germinar, si logra crecer, si logra reproducirse, eso ya es a través del tiempo, y solamente si logra reproducirse sabremos si tuvo éxito o no. Pero mientras tanto, el agua, el sol, el viento, cualquier recurso realmente fue limitado. Porque incluso el Sol, aunque existe 24/7, realmente aquí por movimientos de rotación no lo vemos 24/7. Por nublar, por nubes, tampoco lo llegamos a ver. Así que todo eso es a considerar, todo eso es parte de la estrategia. Así que en conclusión podemos decir que la identidad responde a quién soy, quiénes somos. La estrategia va a responder a qué futuro queremos construir, qué futuro deseo tener, hacia dónde me dirijo. La planeación responde a cómo intentamos alcanzar este futuro. ¿Cuál es el plan? Justamente, valga la redundancia, vamos a planear cómo vamos a llegar. Y las consecuencias responden a esta pregunta vital. ¿Realmente comprendíamos el sistema en el que decidimos actuar, existir, en donde decidimos estar? ¿Realmente comprendimos lo que estaba sucediendo ahí? Porque ahí es en donde entran las métricas, ahí es donde entra esta parte de observar y decidir si vamos por buen camino a alcanzar el objetivo o realmente estamos fracasando. Así que esta sesión 1 está por terminar. Les voy a dejar esta pregunta abierta con vísperas a la sesión número 2. Pero si esas son las conclusiones de nuestra clase número 1 sobre identidad, pues entonces después nos tenemos que preguntar qué ocurre después de que lo que sea es posible. Entonces cerramos con este símbolo de el ojito. Bienvenidos a observar la realidad, bienvenidos estrategas, contendientes a maestría. Los estoy viendo en la sesión número 2. Cuídense. Chao.